Radio, tiempos finales, desde el 600 de la amplitud modulada, con su señal distintiva, CB60 de la banda de amplitud modulada, presenta a continuación, Foro Pastoral, un espacio perteneciente a la agrupación AYEP Sana Doctrina, agrupación de iglesias evangélicas pentecostales. Foro Pastoral, un programa de temas de contingencia y doctrinales y las inquietudes dentro del pueblo cristiano, analizados por pastores, obispos y siervos de Dios perteneciente a la agrupación AYEP Sana Doctrina. Foro Pastoral. Sean todos bienvenidos. A través de nuestra emisora, estamos presentando Foro Pastoral, un espacio de la agrupación AYEP Sana Doctrina. Se ve. Gloria al Señor. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor. La linda bendición de poder estar acá en el foro pastoral de AYEP Sana Doctrina. Que el Señor les bendiga, saludando a todos los pastores, los ministros del Señor. Comenzamos este lindo foro pastoral y saludamos a todos los hermanos y a todos los pastores. Que Dios les bendiga. Que les saluda el pastor Abraham Moscoso. Dios les bendiga mucho a todos. Y damos gracias al Señor. Y también me acompaña aquí el pastor Marcos Poblete. Dios le bendiga, pastor Marcos. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, un día más dándole eterna gracias al Señor por esta
linda oportunidad que nos brinda, ¿cierto?, de poder ser parte de esta plataforma, amén, de este canal, amén, de bendición, ha sido, ¿cierto?, la radio, amén, y este foro pastoral, amén. Así que saludamos a todos los que están, ¿cierto?, conectados a la radio. Desde ya les bendecimos, les mandamos ricas bendiciones y esperar que el programa pueda ser de mucha bendición. Mi pastor, que el Señor lo bendiga. Así es, así que gracias al señor pastor Marcos Pobletes. Marcos Pobletes, sí. Ya, estoy bien. Y también nos acompaña nuestro pastor José Luis Carrier. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones. Dios le bendiga a mi pastor Abraham. Tengo un lío aquí con el teléfono que no se me pone, pero bueno, me lo vamos a dejar ahí. Saludamos a todos los radio escucha, ¿no?, que están ahí detrás del receptor, detrás del Facebook también. Los saludamos en el amor del Señor a todos los que van a disfrutar y van a ser edificados a través de este foro pastoral. Desde ya saludamos a nuestro amado pastor Elvis, el presidente de la agrupación, a los de la directiva, ¿verdad? Y esperando, mi pastor Abraham, que podamos ser de edificación para el pueblo de Cristo, que para eso estamos. Así es. Bien, bueno, como decía mi pastor José Luis, saludando al pastor Elvis, pastor Marcos Morales, Dios les bendiga, ¿cierto?, que es director de la agrupación, y también nos concede, ¿cierto?, este espacio para la agrupación AYEP, este foro pastoral, así que damos gracias al Señor. Saludamos también allá a Temuco, ¿cierto?, a la radio 920. 920, sí. 920 de Temuco, está el pastor Jaime Romero, ¿cierto? Dios bendiga al pastor Jaime, que siempre se conecta al foro pastoral, así que un saludo grande, bendiciones a todos nuestros hermanos de allá de Temuco y sus alrededores. Gloria al Señor. Y también todos los que se estén conectando, ya ojalá nos avisaran en el WhatsApp de la agrupación, ¿cierto?, quiénes son los que se están conectando para saludarlos. Yo sé que hay pastores que tienen radios, tienen programas, gloria al Señor, y nos pudieran comunicar, ¿cierto?, si se están conectando, quiénes se están conectando, para saludarles desde acá. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Antes de ir más adelante, queremos orar al Señor, pedirle al Señor que nos bendiga en este foro pastoral, que el Señor nos guíe, que podamos ser de bendición, ¿cierto?, y también de consejo. Gloria al Señor. Nosotros los pastores también necesitamos consejo, también necesitamos cierto, una palabra. Correcto. Gloria al Señor. Siempre estamos ahí dando palabras, dando consejos, pero a veces los pastores también necesitamos, cierto, una palabra del Señor. Así que vamos a pedir al Señor que Él nos use. Ya, y le vamos a pedir al pastor José Luis Carrier que Él nos lleve en este clamor. Amén, amén. Amantísimo Dios, en esta hermosa mañana de día martes quisiéramos primeramente agradecerte, Dios, este lindo tiempo que nos vas a permitir junto a mis pastores poder estar compartiendo una palabra, una enseñanza, un tema que sin duda nos ha de bendecir a todos. Es por eso que agradecemos este lindo tiempo. Gracias, Padre mío, porque estoy seguro, Señor, que tendremos un lindo compartir con los pastores de la agrupación y así también con los hermanos que nos podrán, ¿verdad?, ser parte, que podrán ser parte de este foro pastoral. Señor, asístenos, ayúdanos, necesitamos de ti, solo no podemos. Es por eso, Dios, que te pedimos la asistencia de su Espíritu Santo en medio nuestro. Permítanos, Señor, comenzar esta bendición, este foro pastoral, bajo su bendición, que es del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Y amén.
A través de nuestra emisora, estamos presentando Foro Pastoral, un espacio de la agrupación AYEP, Sana Doctrina. Gloria al Señor, ya estamos de vuelta en, ¿cierto?, el Foro Pastoral AYEP, Sana Doctrina. Gloria al Señor. Aleluya. También nos puede llamar a los teléfonos de la radio, los pastores, Sí, amén. ¿cierto? Pastor, si usted a lo mejor no pertenece a la agrupación y quiere llamarnos, saludarnos, lo puede hacer sin ningún problema. Gloria al Señor, contarnos de dónde nos llama, de dónde nos está escuchando, compartir en parte también tal vez el tema que traemos hoy día, ¿ya? Nos puede llamar al teléfono interno para dejarnos sus saludos y sus comentarios al 22 688 9465, 22 688 9465, ese es el teléfono interno. Y para salir al aire, si quiere salir al aire y saludarnos y desearnos bendición, gloria al Señor, nos puede llamar al 22 551 1378. ¿Ah? Al 22 551 1378, ese es el teléfono para salir al aire. Así que aquí vamos a estar esperándonos su llamado, pastores, porque queremos que ojalá, ¿cierto?, el foro pastoral no solo estemos nosotros tres, sino que también puedan participar los demás pastores que están ahí en la sintonía. Gloria al Señor, para hacer esto, ¿cierto?, más dinámico, ¿cierto?, y tener una opinión, ¿cierto?, también de nuestros amados pastores. Gloria al Señor. Amén, sí, amén. Aleluya. El día jueves en la mañana tenemos reunión del directorio de AYEP. Sí, amén. ¿Cierto? Tenemos reunión del directorio, así que atentos, pastores, porque vamos a tener la reunión de directorio y ahí vamos a ver algunos eventos, algunas cosas que podamos hacer para más adelante, ya para preparar movimientos y seguir avanzando en lo que es la agrupación. Así que Dios bendiga a todos los amados pastores que están, ¿cierto?, siendo parte de esta linda agrupación. Si usted no es parte de la agrupación y quisiera usted ser parte de esta agrupación, mi amado pastor, usted puede contactarse, ¿cierto?, a la radio, ¿cierto?, contactarse con el pastor Marcos Poblete, el pastor Abraham o el pastor Elvi, ¿cierto?, y ahí nosotros le vamos a indicar qué día usted puede juntarse con nosotros y ahí, ¿cierto?, ser parte de esta linda agrupación. Vamos a tener, yo creo que luego ya un encuentro pastoral, ¿cierto?, un desayuno pastoral donde va a haber una palabra del Señor y Dios nos bendice enormemente. Así que ahí también podría estar presente usted si quiere ser parte de esta agrupación. Correcto. Ya esta agrupación es para iglesias pentecostales. Ay, santo. Aleluya. En la agrupación de iglesias pentecostales de sana doctrina. Gloria al Señor. Amén. Cristo vive. Ya, así que esa es el único requisito. Santo. Y bastante requisito. Ya. Así que el requisito fundamental. Claro, es el requisito fundamental, ¿cierto? No podemos tener no. Ya. Ahora cuando hablamos de pentecostales hablamos de gente que cree en el poder de Dios, porque hay iglesias que no creen en el poder de Dios. Claro. A ver, hay iglesias que predican del Espíritu Santo, hablan del Espíritu Santo, pero no creen en el Espíritu Santo. Y los pentecostales sí creemos en el mover de Dios, en el poder de Dios, en las manifestaciones del Espíritu. Correcto. Como decía Pablo, ¿verdad?, cuando se hace en orden y decentemente. Así es, así que hay todo un mover aquí, sí, usted va a ir viendo, va a ir conociendo y habemos puros pastores de sana doctrina, pastores que amamos la palabra, que amamos el mensaje, que amamos, bendito sea el nombre del Señor, el salir a la calle, el predicar el Evangelio. Gloria al Señor. Sí, amén. Cristo vive. Así que invitamos, ¿cierto?, a todos los pastores que no están en la agrupación, que puedan ser parte de esta linda agrupación y poder compartir con nosotros todo lo que hemos compartido hasta el día de hoy, que ha sido precioso y maravilloso. Claro. Amén. Dios les bendiga. Bien, pastor. Me gustaría hacer una salvedad o dar alguna explicación. Sí. El mes pasado no tuvimos foro. Darle la razón a mi pastor Jaime Romero, que es el que siempre se está conectando. Sí. Amén. Tuvimos algunos inconvenientes, ¿cierto? Y por esa razón no pudimos estar al aire el mes pasado. Amén. Pero la radio siempre va a continuar.
¿cierto? Ordenamos algunas cosas, amén, así que pedirle a nuestro pastor Jaime Romero, que el que se conecta, amén, que pueda recibir la excusa y que pueda, ¿cierto?, apoyarnos también para poder transmitir, ¿cierto?, el foro pastoral a toda la, ¿cierto?, la región de la Araucanía, ¿cierto? Así que, y a todos los pastores de la agrupación, que muchos, ¿cierto?, nos escuchan, y tal vez no pudimos salir al aire, pero aquí estamos, amén, aquí estamos al pie del cañón para seguir trabajando, amén. Contarles que mi pastor Abraham, ¿cierto?, está cierto, a cargo ahora de cierto, de llevar este programa, amén, así que él va a ser, no, está bueno decirlo, mi pastor, de preparar, y porque a lo mejor usted va a llamar a algún pastor, ¿cierto? Claro. Usted mismo me ha dicho, a veces uno llama a pastores y uno a veces se sirve el plato dos veces, amén, porque a veces, bueno, hay pastores que no pueden, y hoy día hacemos llamado también para que puedan tener, ¿cierto?, los teléfonos habilitados, o puedan responder o devolver una llamada, ¿cierto? Porque cada vez que usted los llame va a ser siempre una bendición poder invitarlo y que puedan estar en este lugar. Amén. Así que, bueno, no está de más, mi pastor, poder, ¿cierto?, expresar y dar a conocer, ¿cierto?, por qué razón no pudimos estar al aire el mes pasado, pero aquí estamos. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Así pues, disponibilidad le pedimos a los pastores, vamos a tratar de llamarlos con tiempo, ¿cierto?, sí, para poder preparar, para poder, digamos, avisarles con tiempo, cosas que puedan separar ese día, para que podamos realizar el foro pastoral, ¿ya? Y esa es la idea, avisarles con tiempo para que no se niegue, pues si no diga amén. ¿Ah? No, y uno entiende también, por cierto, si usted, a veces podemos llamar, ¿cierto?, en el mismo día o un día que estamos ya encima, pueden haber situaciones que uno ya tiene comprometidas, entonces claro, si usted lo llama una semana antes, no se van a poder, es más fácil, se van ¿cierto?, a poder programar. Eso es, así que esperamos tener a muchos pastores que son parte de la agrupación y que nos gustaría que estuvieran acá. ¿Cuántos pastores somos más o menos en la agrupación, pastor? Mire, la última vez que hicimos más o menos el recuento, habían como 60 pastores inscritos, 60, 70 pastores, claro, inscritos, ¿ya? Y ahí no hemos hecho otro recuento, así que no es difícil, digamos, tener una lista así definitiva, ¿ya? Claro. Pero son varios pastores, son altos pastores, y así que tratemos en lo posible, ¿cierto?, de participar en el WhatsApp de la agrupación, claro, ¿cierto?, para que así podamos ir teniendo los teléfonos también y los contactos de los pastores. Y podamos mostrarnos activos, o sea, claro, o presentes, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando uno contesta el WhatsApp o cuando uno opina algo es porque está pendiente de eso, y eso anima a muchos más a que bueno, que no estamos solos. Uh-huh. Sí. Así es, pues. Así que por eso que así vamos a ir, digamos, viendo quiénes puedan estar con nosotros acá en la radio, en el foro pastoral, ¿ya? Bien, amén, pues amén. Así que trajimos un tema hoy día, ¿cierto? Amén, amén. ¿Amén? Sí, amén. Sí. Ya acerca del llamado del Señor, gloria al Señor, ¿cierto? ¿Cómo le habíamos puesto? Me había olvidado. El llamado al ministerio. El llamado al ministerio, así de simple, ¿ya? Sí. El llamado al ministerio, gloria al Señor. Así que traíamos ese tema para poder conversarlo. Así que ojalá que los pastores nos llamen, ¿cierto? Nos ayuden, si nosotros no las sabemos todas. No somos teólogos. Pero ¿cierto? Muchas veces podemos hablar desde la experiencia, de lo que el Señor nos ha dado. Pero el llamado del Señor, porque el llamado al ministerio lo hace Dios. Correcto. Ya, no lo hace el hombre. Ya, eso es lo primordial. Lo primordial, ojalá siempre cuando Dios llame, cuando sea alguien llamado al ministerio, sea Dios quien lo llame, ya, que sea Dios quien lo escoja. Bendito sea el nombre del Señor. Ya, y por ejemplo tenemos aquí un texto, yo quiero un texto que a mí me encanta, lo voy a compartir, ya, que es Jeremías capítulo 3, versículo 15, ya. Donde dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Mire la promesa linda del Señor. Sabemos que esta promesa, ¿cierto?, aquí está hablando a Israel, claro, gloria al Señor. Pero nos vamos a agarrar de esto, ¿cierto? De poder entender de que
¿Quién llama a los pastores? ¿Quién llama a los ministros? El Señor los escoge. Gloria al Señor. Pero aquí hay algo importante. Según mi corazón. Dios le bendiga a mi pastor Giovanni, bendiciones. Así que, según mi corazón. Claro. O sea, si estamos en el corazón de Dios, estamos en una bendición especial. Estamos siendo parte del propósito del Señor. Ahora, ¿cuáles son las dos cualidades que Dios, que coloca aquí el Señor para escoger a los pastores? Dice, pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dos cualidades preciosas. Bendito sea el nombre del Señor. Claro. Entonces, estas cualidades comúnmente, ¿cierto?, van a estar en un ministro del Señor. Dios le va a dotar, ¿cierto?, de ciencia, de inteligencia, de sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor para poder llevar el ministerio, porque el ministerio es totalmente difícil. No quiero pensar en una persona que no tenga estas cualidades y meterse en esto va a ser, pero un caos. Sí, amén. Gloria al Señor. Y estuve viendo yo, y la palabra ciencia viene del hebreo dea, que significa conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, está hablando de alguien que tenga conocimiento. Dios no va a poder llamar a alguien que no tenga el conocimiento. Ahora, también esa palabra, se le agregan varias palabras más que son importantes. Por ejemplo, juicio. O sea, tiene que tener un buen juicio. Correcto. Bendito sea el nombre del Señor. También se agrega la palabra opinión. ¿Ya? Tiene que tener una opinión acertada. También se agrega la palabra saber y la palabra sabiduría, que son similares. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para poder ser un ministro de Dios, ¿cierto?, que Dios escoge, va a escoger Dios a alguien que tenga el conocimiento para que tenga un buen juicio, Sí. una buena opinión, un buen proceder. Bendito sea el nombre del Señor, y también tenga sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Sí. Que Dios nos ayude para Sí, poder amén. tener todo eso. Los requisitos. Santo su nombre. Sí. Cristo vive. ¿Ya? Entonces, porque la obra va a demandar eso. La obra del Señor demanda eso. La obra de Dios demanda cierto buen juicio, conocimiento, un buen proceder, sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Y que Dios siempre nosotros estemos orando al Señor para que Dios nos dote de esas cualidades que son fundamentales en el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amén, amén. Pastores conforme a mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿qué opina usted? No, sí, lo que usted dice es muy cierto, porque cuando hablamos del llamado al ministerio, el llamado pastoral, porque no vamos a hablar del ministerio pastoral, sino estamos hablando del llamado, ¿no? De cómo comienza esto. Y justamente usted bien decía, porque al comenzar, cuando hablamos de este tema tenemos que comenzar por el principio. Y el principio es lo que usted justamente decía, porque el que llama es Dios. Y lo que bien decía Jeremías 3:15, que Dios, ¿verdad?, es el que promete a su pueblo en el Antiguo Testamento, para que en el Nuevo Pacto Dios iba a proveer de pastores según su corazón, y que apacienten. La palabra apacentar habla de llevarlo a buenos pastos. Es decir, que el buen pastor, ese pastor que es conforme al corazón de Dios, que es según el corazón de Dios, ¿verdad?, como dice Jeremías 3:15, es un pastor que tiene que llevarlo por buenos pastos. Es decir, un buen alimento. Un pastor tiene que saber alimentar a su iglesia. Por eso es que yo valoro mucho esta agrupación AMEI, porque aquí hay pastores, como decía el pastor Giovanni cuando estábamos conversando, a veces nos tenemos en poco nosotros mismos, pero sin embargo somos pastores que apacentamos a la grey, que apacentamos a la oveja. Es decir, que los llevamos por un buen alimento, les damos un buen alimento, hay una buena enseñanza, hay sana doctrina, palabra sana, no por ganancias deshonestas, sino que hay pastores que predicamos aún por las almas perdidas. Y ese es el comienzo de saber que el llamado viene de Dios y no del hombre. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante que aquel que sienta que tiene un llamado, ¿verdad? Hay un proceso del llamado. Nadie se levanta por la mañana y dice, hoy día amanecí, me levanto creyendo que tengo el ministerio pastoral. No, esto es un proceso, esto es un caminar, ¿no? Es un caminar. Dios va poniendo el querer como el hacer según su voluntad. Él va poniendo, amor por la obra, amor por la palabra, pasión por el Señor, pasión por las cosas espirituales. Entonces uno poco a poco va entendiendo esa labor. Pero ¿por qué decimos que necesariamente
el pastor tiene que ser un pastor que lleve, que pueda de una u otra forma dar un buen pasto, porque hoy no los vemos. Hoy lamentablemente hay pastores que se autoproclaman. ¿Cómo es esto? Mire, le voy a dar un ejemplo, porque mi padre era carabinero, mi padre llegó a ser suboficial mayor de carabinero. Y yo un día le dije a mi papá, me voy a poner tu traje de suboficial, y me lo puse, ¿verdad? Pero eso no me hizo a mí ser suboficial mayor de carabinero. ¿Entiendes? A veces nos autoproclamamos, nos ponemos el traje de pastor, pero por mucho que te pongas el traje de pastor, no eres pastor. ¿Por qué? Porque necesitas el llamado de Dios. 1 Corintios 9:7 dice algo importante: nadie es soldado a sus propias expensas. Claro. Es decir, que tienes que recibir primero el llamado. Tú no puedes autollamarte, autoproclamarte, autodefinirte como pastor, porque esto, claro, como bien decía usted, Pastor Abraham, tiene que comenzar, y tiene que haber un principio, y el comienzo, el principio, el inicio del llamado pastoral viene de Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, claro, es un trabajo especial, ¿cierto? Que no lo da el hombre, sino que viene de parte del Señor. Algún día, bueno, alguien dijo una vez, con mucha razón, que si bien es cierto que trabajar en el ministerio es una tarea, aleluya, que debemos considerar como un privilegio, también debemos tomar en cuenta las advertencias que encontramos en la Escritura de no entrar en el oficio pastoral sin estar debidamente señalado primeramente por Dios. Exactamente. Primeramente por Dios. Entonces, el llamado, como usted bien dijo, ¿cierto? Y lo expresó al principio, ¿cierto? El requisito número 1 es tener un llamado de Dios. Correcto. Claro, porque si tenemos una visión diferente a lo que Dios quiere, los equivocados siempre vamos a ser nosotros, porque Dios no se equivoca. Claro. Exactamente. Porque tomamos algo que no corresponde. Que no corresponde. Ahora, mire, yo quiero compartir un texto que a mí me encanta. Bueno, usted todos los textos le encanta. Sí, es que me encanta la palabra. Ay, santo. Entonces, pero es que en este tema nos habla de dónde le nace la necesidad de un llamado. ¿Por qué Dios nos llama? ¿Dónde está la necesidad que Dios llama? Y nos tenemos que ir, ¿cierto?, a Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38, dice: las multitudes. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Correcto. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sí. Gloria al Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Correcto. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Entonces uno ve la necesidad. Sí. ¿Dónde parte la necesidad? Del mismo pueblo, de las mismas ovejas, de los mismos salvados por Cristo. Sí. Porque aquí podemos ver que Jesús recorría las aldeas, las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio, ¿cierto? Sanando las enfermedades y toda dolencia del pueblo. Dios asistió al pueblo en sanidad, en palabra, pero al ver las multitudes faltaba algo. Claro. Faltaba algo, alguien que hiciera el resto del trabajo, porque Dios llamó, Dios sanó, rescató, ¿cierto? Predicó, enseñó, pero faltaba un obrero que pudiera juntar a las ovejas para poder apacentarlas. Entonces de ahí nace, ¿cierto?, la necesidad de llamar obreros a esta mies, ¿ya? Entonces, a la verdad la mies es mucha, más los obreros son pocos. Rogar pues al Señor de la mies, que es Dios, ¿cierto?, que envíe obreros a su mies. Y ahí donde entramos, ¿cierto?, nosotros los obreros pastores. Y que Dios pone. Para suplir las necesidades. Para suplir la necesidad de la iglesia. Sí. Para suplir la necesidad de esa oveja, ¿cierto?, que fue restaurada por el Señor, predicada, y a lo mejor hasta sanada, pero esa oveja no puede quedar ahí, a la deriva, sino que tiene que tener, ¿cierto?, un pastor que apaciente y guíe esa oveja, un ministro, un obrero del Señor que haga el trabajo que viene. Correcto. Amén. De ahí nace la necesidad. Gloria al Señor. Claro. Bueno, esa cita bíblica que usted
decía, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 9, verso 30 y poco al 38, 35. que justamente habla, claro, del 35 al 38, habla de que Dios, en el fondo le está pidiendo al pueblo de Dios que oremos, roguemos al Dios de la mies para que envíe obrero. Y ahí está hablando justamente de que Dios es el que envía. Y si usted se da cuenta, tanto en el Nuevo Testamento, podemos ver que la Trinidad de Dios, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están en el llamado ministerial. Así es, pues. Es decir, en la cita bíblica que usted decía, Mateo 9, 38, dice, rogad al Señor de la mies, y el Señor de la mies es Dios. Es Dios. Es decir, tenemos que rogar a Dios para que Él envíe a estos pastores, como decía Jeremías 3:15, que sean conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y si usted va al libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 28, Pablo a los Efesios dice, el Espíritu Santo se ha puesto como obispos para apacentar. Ahí está el Espíritu Santo, claro. ¿verdad? Y lo vemos también en el... Hechos capítulo 13, pues. Claro. Ya, No, en Hechos capítulo 20, verso, sí, que el Espíritu Santo es el que claro, está, del 20, el claro. que ha puesto como obispos para apacentar. Y Efesios 4:11 dice que, bueno, esa cita bíblica todos la Claro. sabemos, que Él constituyó, los ministerios. ¿verdad?, los ministerios. ¿Y quién es Él? El Señor. Es El decir, Señor el Jesucristo. Padre en Mateo 9, el Espíritu Santo está en Hechos 20, 28, y el Señor Jesucristo está en Efesios 9, 14, digo 4:11. Es decir, que la Trinidad están unidas para hacer el llamado ministerial. Así es. Ahí vemos toda la esencia de Dios completa. Todo lo que es Dios, concentrado en qué? En llamar a estos obreros, a Ahora, estos mi pastor, ministros para apacentar la iglesia. disculpe mi pastor Abraham, ahora es relevante poder entender también de que el Espíritu Santo juega un papel fundamental, ¿cierto?, dentro del llamado. Amén. Porque si vamos, ¿cierto?, a Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo, ¿cierto?, dice, habló y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Amén. Ahí entendemos de que hay que entender de que el llamado tiene que venir de Dios. Amén. Para poder, ¿cierto?, empezar esta obra, que después más adelante vamos a tardar, tal vez, ¿cierto?, el tema de que no es una cosa tan fácil de poder sobrellevar. Entonces Dios no echa más carga de la que la persona que Él llama, ¿cierto?, pueda llevar, porque el trabajo requiere de harto esfuerzo, y cualquiera no lo puede soportar. Entonces, si Dios te llama es porque Dios te va a respaldar. Si Dios te llama es porque Dios te va a dar la fuerza para lidiar con este trabajo que es tan especial, tan honroso y tan bendecido para uno. Así que ahí el Espíritu Santo juega un papel importante cuando dice, ¿cierto?, separadme a Pablo y a Saulo y a Bernabé, amén, viendo todo el proceso que Pablo tuvo, y que pudo llegar al final de su carrera golpeado, maltratado, herido, decepcionado por la misma gente, ¿cierto? Pero pudo decir, al final he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me está, ¿cierto?, preparada la corona de justicia. Sí, en realidad Dios capacita. Dios capacita. Mira, ayer precisamente yo tuve reunión de diácono. Y uno de los diáconos participamos juntos de la iglesia donde yo caminaba como hermano. Y yo llegué a ser diácono también en esa iglesia. Gloria al Señor. Y caminamos juntos muchos años. Y ahora él está en la iglesia acá y él ahora es diácono también. Tengo otro diácono que yo lo conocí de niño, de pequeño. Claro. Ya. Entonces él creció conociéndome a mí como diácono. Gloria al Señor, trabajando en la obra, imagínense. Y pues con los años él llega a la iglesia acá, ¿cierto? Y ahora él es diácono, un joven de testimonio, casado, gloria al Señor, y conversábamos y hablábamos precisamente de que Dios prepara. Y que cuando Dios nos mete en el tema del ministerio, Dios va a capacitar. Claro. Entonces ellos hacían recuerdo de que yo era muy diferente cuando yo era diácono, era muy distinto. Me decían, pero usted, pastor, yo lo conocí cuando usted era diácono, y usted era muy diferente, usted era como más, no sé, era como más duro, era más, Sí. no le importaba nada, o sea, usted aplicaba las leyes, ¿no? ¿Ah? Claro. Pero hoy día como pastor usted es más reflexivo,
espera el momento del Señor, Dios lo usa de una manera tan distinta. Actúa con justicia, como claro, y no actúa rápido, sino que espera, y cuando actúa, preciso. Entonces me decían, entonces usted es muy diferente. Le dije, claro, porque yo antes no tenía iglesia. Yo antes no era el que estaba al frente. Entonces cuando Dios coloca a un hombre al frente, lo capacita, le da lo que no tiene. Cuando yo era diácono no tenía esto que tengo hoy día, esta autoridad, gracia, claro, todas esas cualidades que a lo mejor ellos ven en este minuto, no las tenía, no lucían en mí. Pero cuando Dios nos mete en esto, Dios empieza a capacitarnos y a enseñarnos, y nosotros vamos, ¿cierto?, mirando las cosas desde otro punto de vista muy distinto. Y tenemos hoy día un corazón pastoral, lo que llamamos, ¿cierto? Un corazón pastoral. Antes no teníamos ese corazón pastoral, pero hoy día lo tenemos porque estamos metidos en esto. Y cuando Dios te mete en algo, Dios te capacita. ¿Ya? Porque esa es digamos, lo que Dios hace. Y eso es lo maravilloso. La capacitación. Si no hay una capacitación que viene de Dios, difícilmente podamos... Difícil. No, yo creo que es imposible. Imposible, Imposible. Sin la ayuda del Señor, sin lo que Dios nos ha enseñado, sería imposible poder estar al frente de esta obra y de toda la obra que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Cristo vive. Así que todas esas cosas que pasan, todas esas experiencias que vamos teniendo, ¿cierto?, nos va hablando, ¿cierto?, de cómo Dios nos ha ido preparando. Yo sé que cada uno de ustedes tiene experiencia. Sin duda. Imagínense, uno cuando se convirtió al Señor era un neófito al 100%, no conocíamos nada, y poco a poco fuimos aprendiendo, poco a poco fuimos buscando más del Señor, aprendimos, estuvimos en seminario. En lo personal, yo aprendí mucho de mi pastor. Él tenía una preocupación también por sus hermanos, siempre tuvimos discipulado, y fue allí donde uno va creciendo, avanzando, hasta que Dios, en un minuto, si nos llama al ministerio, Dios, en ese trayecto o en ese proceso de convertimiento, a los años Dios nos va capacitando, nos va dando las herramientas, y lo importante es que cuando Dios da las herramientas, tenemos que necesariamente tomarnos de esas herramientas para poder lograr ejercer la labor que Dios un día nos encomiende en el futuro, o que nos encomiende en el momento presente, pero todos sin duda tenemos esa experiencia de que, no sabiendo nada, hoy un poquito más sabemos. Mire qué importante, aquí usted habla de una preparación, ¿cierto?, bíblica, de conocimiento bíblico, preparación bíblica, que eso es muy importante tenerla. Claro. ¿Ya? Pero también hay una preparación del carácter. Porque, si bien es cierto, nosotros aprendemos de la Escritura. Otro día conversaba con un hermano y decía, pero si usted puede, yo le puedo enseñar a usted puede aprender. Pero ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? Es la aplicación. Cómo usted aplique lo aprendido, cómo usted aplique la palabra, cómo usted aplique, y ahí eso va a marcar una diferencia. Claro. En esto es lo mismo. Es cómo nosotros, ¿cierto?, qué carácter Dios nos va a dar. El carácter apropiado, ¿cierto?, de un ministro, de un hombre de Dios que Dios ha llamado, tiene un carácter especial. Claro. No va a ser el mismo carácter que teníamos antes, va a ser distinto. Totalmente. Porque vamos a estar envueltos en una esfera muy diferente y vamos a ver situaciones muy diferentes. Por lo tanto, nuestro carácter Dios lo va a ir capacitando. Sí. No solo lo bíblico es fundamental, es muy importante, porque si no nos preparamos en lo bíblico, fácilmente nos podemos desviar. Entonces, como nos ha ocurrido mucho, ¿ya? Entonces, hay que pararse en lo bíblico, pero también Dios va a ir capacitando, no solo en lo bíblico, sino que también en nuestro carácter. Y qué importante, mi pastor, lo que usted acaba de decir, porque en el fondo mucha gente, hoy en día tenemos iglesias, ministerios, concilios, que motivan a la gente a estudiar para el ministerio pastoral. Claro. Vamos a prepararlos para que sean pastores el día de mañana. Sí. Claro, a ver, si bien es cierto, es bueno que a la gente prepararlo, enseñarles la palabra, la doctrina, ser discipulados, tener
una especie de conocimiento intensivo a los hermanos, pero no para el ministerio pastoral, porque usted puede tener mucho conocimiento, pero lo que usted decía, si no tiene carácter... Y si no tiene el llamado. O sea, usted puede estudiar 5 años teología, griego, arameo, el COA, lo que sea, pero va a llegar un minuto en que si Dios no lo llama, se va a quedar con el conocimiento, que es bueno tener el conocimiento, pero para el ministerio no hace falta solo el conocimiento, sino hace falta lo que usted dice, el llamado y tener el corazón, un carácter pastoral. Un carácter, correcto. Eso va a ser, pero sumamente probado durante el ministerio. Si las cosas que vivimos no las vivimos por vivirlas. Yo creo que todos hemos tenido experiencias al principio dificilísimas, traiciones, dolor, hemos tenido desilusiones, ¿verdad? Hemos tenido esas puñaladas que nos ha entregado. Bueno, hasta el día de hoy los pastores seguimos sufriendo eso, que usted les ha entregado todo el cariño durante años en la iglesia para que el día de mañana se den media vuelta y se van y no digan nada. Y se van así, y encima se van hablando mal del pastor, que es como mordiéndole la mano a aquel que le dio de comer. Claro, yo agradecería si se van no diciendo nada, pero es que a veces se van diciendo miles de cosas. Claro, y hablando mal de esa iglesia que los tuvo por tantos años, que los cobijó, que el pastor se dedicó a ellos, que los amó, que los ministró, que les predicó. Algo habrán enseñado durante esos años. No es para que tú te vayas y hables mal encima de los pastores. Claro, entonces eso ocurre mucho. Yo he escuchado por ahí 11 años en ese ministerio, nunca me llamaron, nunca me hablaron. Tremenda mentira. Bueno, ¿cuántas veces uno ha estado preocupado de los hermanos, preocupado? ¿Cuántas veces han tenido dificultades, problemas, y uno ha estado ahí, ¿cierto? Y después uno escucha que uno no ha hecho nada. Yo sabe que yo digo, bueno, gracias Señor, porque eso a mí me ayuda, a mi carácter, me ayuda a hacer lo que yo tengo que hacer. Claro. Y no esperar recompensa de los hombres, yo espero tu recompensa. Bienaventurado, dice el Señor, cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, ¿cierto? Ese hemos recibido. Entonces ese es un punto, ¿cierto? Un punto del carácter, ¿cierto? Y el requisito que tiene que tener un hombre de Dios, ¿entiendes? O sea, estar capacitado para recibir, para recibir, bueno, y para dar conforme a la palabra de Dios, porque muchos nos pueden dar, ¿cierto?, fuera de la palabra de Dios cuando salen mal, pero nosotros estamos llamados, ¿cierto?, aleluya, a devolverle con la palabra, para enseñarle, para instruirlo. Entonces es importante tener ese carácter, amén, para el pastorado. Por eso aquí tenemos que hacer una diferencia entre el llamado, que es de parte de Dios, ¿cierto?, y los hombres que son llamados, bueno, por X motivo, ¿cierto? Por la necesidad. Y por necesidad. Y eso, dice, perdón, sigue. Tenemos un llamado. Hacemos un llamado. Amén, pues esperemos. Mira, hay que aprovechar los llamados. Hay que aprovechar los llamados. Aló, que el Señor le bendiga. ¿Con quién hablo? Con el pastor Pedro de acá de Maipú. Pastor Pedro, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bendiciones. Aquí estamos, pues, mi pastor Abraham. Un saludo y hartas bendiciones a todos los que están ahí. Amén, amén. A Marco, a mi pastor José Luis, bueno, y a mi pastor Elvis, que estuvimos acordando toda la semana pasada para que día no nos dejaran igual que el mes pasado. Así que... Qué bueno, mi pastor, que el Señor me lo bendiga mucho. Gracias. Mire, aquí en 1 Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ay, santo. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Muy buen aporte, mi pastor. Esa es la palabra sí. Que se puede dar. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Hermoso mensaje y que nos dice bastante con respecto al llamado del Señor. Sí, porque usted, como decía mi pastor José Luis, el hombre se levanta y dice: yo voy a tomar el ministerio pastor. Y como hay muchos que lo han ungido por intermedio de...
¿Aló? y que hay muchos que se lo ungen por intermedio de internet, ¿eh? Sí, he sabido de eso. Así que eso es lo malo, pues, ¿eh? Así es. Y andan muchos también obispos que andan ungiendo por intermedio de Facebook, de cuánto se llama, de YouTube y todas esas cosas. Pero ¿y el corazón de Dios a dónde está? Así es. Amén, Eso amén. es lo que hay que tener primeramente. Así es. Un llamado que venga de parte de Dios. Esto es lo que estamos tratando hoy día. Amén. El llamado que venga de parte del Señor. Sí, pues como le digo, hay muchos que son llamados por intermedio de internet, del YouTube, del Facebook, ¿eh? Amén. Así es, pues, mi pastor Pedro. ¿Ah? Y lo que Dios ve es el corazón del hombre. ¿Mm? Amén. Así Que es. Dios me los bendiga. Amén, Gracias, amén. pastor Pedro. Dios le bendiga mucho. Amén. Que esté muy bien. Gracias. Dios le bendiga. Ahí estaba el Aleluya. pastor Pedro. Gloria al Señor. Importante. Mira, sí. referente, por ejemplo, al mismo tema que tocaba mi pastor Pedro, ¿cierto? Dice, bueno, por eso el ministerio pastoral no es elegido, ¿cierto?, por los hombres. Aleluya. Bendito sea el Señor. Elegir un determinado, como elegir un determinado oficio basado sobre su preferencia o intereses personales, ¿cierto? Aquí el llamado viene de parte del Señor. Así es. Esto es un oficio, un trabajo que, ¿cierto?, uno acepta en obediencia. Esto es una obediencia al Señor. Amén. Hay muchos que cuando el Señor los llamó, ¿cierto?, se trataron de resistirse al llamado. Amén, porque no es una cosa fácil. Sí. Amén. Mire, yo entendiendo el llamado, yo igual me retuve. Yo estuve resistiendo más de un año. Ya. Más de un año que el Señor me está ahí, porque uno sabe a lo que va. Sí. Entonces, pero Dios ha sido con uno. Dios es el que lo capacita, Dios lo fortalece, porque uno va a vivir situaciones complejas, difíciles. Y uno tiene el ejemplo, bueno, de Jesucristo, tiene el ejemplo de Pablo, ¿cierto? Amén. Pablo dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice Pablo, me es impuesta necesidad. Ahí donde usted tocaba esa necesidad, ¿cierto? Porque era necesario tomar a Pablo para suplir, ¿cierto?, las necesidades del mundo gentil. Entonces Pablo dice en este pasaje de 1 Corintios capítulo 9 versículo 16, dice, me es impuesta necesidad y hay de mí, porque nosotros no podemos. Yo siempre he dicho, bueno, aquí el Señor me llamó y yo no puedo volver atrás. Yo no puedo volver atrás, yo no puedo ver una situación compleja de las cuales, cierto, todos los hombres de Dios viven. Yo le estaba contando a mi pastor Abraham de que a veces uno tiene situaciones tan complejas y uno tiene que predicar igual. Uno tiene que administrar igual. Amén. Uno tiene que estar ahí, ¿cierto? Y ahí es cuando uno valora, ¿cierto?, la agrupación de tener pastores amigos, de tener pastores que a uno le puedan entregar una palabra también, porque uno también es humano, pastor. Uno también necesita a veces desahogarse, uno también llora, uno también a veces se desespera de ver situaciones que también estamos hechos, no estamos exentos. Estamos exentos a vivir situaciones complejas. Y ahí es cuando uno puede tomar la misma palabra de Pablo y dice, ay de mí si esto lo dejo, ay de mí si no sigo predicando, porque es un llamado que viene de parte de Dios y tendremos que dar cuenta el día de mañana. Entonces, no es un oficio cualquiera. Uno hace una diferencia entre todos los oficios que hay, ¿cierto?, dentro de esta tierra. Amén, pero oficios cualquiera que uno igual les da, tiene relevancia, tiene importancia, ¿cierto?, como otros trabajos profesionales, pero uno hace una diferencia entre el trabajo pastoral que viene de parte del Señor. Un trabajo secular uno lo puede dejar, uno puede ausentarse, uno puede excusarse, amén, pero este trabajo uno tiene que estar al pie del cañón sí o sí. Ay de mí, dijo Pablo, si no sigo predicando la palabra del Señor. Amén, en medio de todos los complejos que estaba viviendo, amén, que lo golpearon, lo apedrearon,
lo dieron por muerto, se paró y siguió predicando. Y es más, sí. dice, siguió alentando a los que estaban con él. Esa es la labor del pastoral. A veces estamos quebrantados, llorando por dentro, pero estamos diciendo al que está al lado, tenéis que seguir adelante, tenéis que seguir, no podéis alentando. Esa es nuestra labor. Entonces, una diferencia total de todos los oficios que hay dentro de la orbe, pero el oficio pastoral que te lo da Dios es porque Dios nunca te va a dejar solo, Dios nunca nos va a dar. Mi pastor nos contaba ahora en la mañana, cierto, que tuvo un percance en la Alameda, lo chocaron y él igual está aquí, amén. Y eso es porque él tiene una responsabilidad, él sabe, tiene una conciencia de que el que lo llamó es el Señor. Entonces, cuando hay un cargo de conciencia, una carga, una responsabilidad de un llamado genuino del Señor, uno sabe que va a vivir situaciones, que no por ser pastor, cierto, vamos a vivir una burbuja, sino que también vamos a ser tocados, lastimados, van a hablar cosas contra nosotros, y si no está el carácter de Dios, vamos a explotar. Sí. Vamos a agarrar la misma piedra y vamos a apedrear al que nos está apedreando, pero a veces tenemos que comernos, sí, guardarnos, retenernos. A mí me quisieron agarrar a palo la otra vez un vecino porque metíamos bulla, y estaba a punto de pegarme un combo y yo tuve que retenerme. ¿Casi se baja la cruz, o no? Casi me bajo de la cruz, o sea, sudaba por poder decirle, agredirlo con algo, ¿me entiendes? Pero no puedo. Entonces, pero Dios después me hizo justicia, porque a ese varón después lo pillaron por allá, a otros que lo vieron y lo fresqueron mismo. Lo fresquearon. Santo. Oiga, usted hablaba de la obediencia, ¿cierto? La obediencia al llamado, sí, tremendamente importante. Usted dice que resistió como 1 año y tanto. Fue menos porfiado que yo. ¿Usted, pastor, tuvo algún tipo de resistencia? Bueno, yo creo que todos los pastores, una de las características del pastor llamado por Dios es que no es que rechace el ministerio, sino es que la responsabilidad que conlleva dicho ministerio. Porque yo cuando sentí de parte de Dios y cuando mi pastor tuvo esas reuniones conmigo, había temor, había un cierto preocupación, hasta angustia de saber, y si el día de mañana Dios me llama al pastorado, seré capaz, tendré las cualidades. Bueno, uno se hace 1000 preguntas y se cuestiona quizás el llamado. Y es por eso que la característica, creo que de los siervos del Señor es justamente el no querer el ministerio, pero no por el rechazo al ministerio. Es una honra. Es una honra, claro, nosotros amamos la honra del Señor. Es lo que uno predica, es lo que uno le enseña a sus hermanos de la iglesia, ¿no? Que cuando usted reciba la honra, usted tiene que decir amén nomás, aceptarla, aunque se le sea difícil, aunque usted crea que no es posible, pero usted tiene que ponerle y tiene que decir amén, heme aquí, envíame a mí nomás. Pero la característica es esa, el no querer, ¿verdad?, por la responsabilidad que conlleva. Yo en principio sí, yo le decía a mi pastor, pero usted está seguro, usted oró bien al Señor, mi pastor. Entonces claro, es que la responsabilidad es muy fuerte. Y por lo mismo que decía mi pastor, que alabo mucho lo que dice mi pastor Marcos, porque es una realidad. Si yo, aunque algún indicio uno sabe de lo que es el tener el ministerio pastoral, de lo que conlleva eso, pero al hecho de llevar años en el ministerio y de sufrir tantas embates en el ministerio, si yo hubiese sabido todas estas cosas que ahora sé lo que pasa a un pastor, yo no hubiese querido. Porque es muy difícil. Es como usted decía, alentar cuando uno está decaído, cuando uno está por el suelo, cuando la traición, cuando los problemas, cuando la aflicción, el tema económico, porque hay pastores que pasamos situaciones económicas complicadas, pero la gente eso no lo sabe. El pastor es el rico, el pastor es el que se llena los bolsillos, el pastor es el que siempre está contento, el pastor es el que tiene que siempre entregar una palabra, el pastor es el que no falta a los cultos, ¿verdad? Pero sin embargo, detrás de ese pastor hay un hombre, hay un esposo, hay un padre, hay un ser humano, sí, que tiene las mismas, sujeto a las mismas pasiones que cualquier ser humano. Por eso que sí, a mí me costó, pero bueno, lo asumimos con responsabilidad y aquí estamos. Y aquí estamos llevando el ministerio. Yo tuve la bendición de ser siempre cercano a mi pastor. Yo quiero mandar un saludo a mi pastor José Navarrete, que ahora es obispo José Navarrete, un saludo grande, siempre lo voy a querer, lo voy a estimar mucho.
Y yo vi todo su proceso, vi hartos procesos de él. Entonces cuando a mí me dijo, bueno, tiene que irse a Coquimbo, yo le dije un no rotundo. O sea, no, para mí no es esto. Tenemos un llamado. Aló, que el Señor le bendiga. ¿Con quién hablo? Con el pastor Pedro de acá de Maipú, de nuevo mi pastor. Oh, Pastor Pedro, Dios le bendiga. Díganos. Yo creo que ustedes son los menos porfiados, porque yo me demoré 7 años en recibir el pastorado. Yo al pastor le decía, pastor, usted tiene gente en la iglesia, usted tiene su pastor. Y le decía a él, yo, pues, así tuve 7 años. Imagínese. Imagínese, 7 años. Gloria a Dios. Y ¿tiene problemas con el teléfono, pastor? No se le escucha. ¿cómo? Parece que se aleja mucho el teléfono porque no se le escucha. Sí. Imagínese que tuve 7 años. Tuve 7 años diciéndole a mi pastor Miguel que él tenía otros pastores en la iglesia. Ya. Pero él me decía, no, si no tengo a nadie más, no tengo a nadie más. Así con mi esposa tuvimos 7 años. Y yo le decía a él, Ya. y peleando eso, pues. ¿Ah? Ya, mire. Así que yo creo que ustedes son los menos porfiados. Muchas gracias, pastor. Amén, amén. Me levantó el ánimo. Amén, Dios le pastor. bendiga. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga grandemente, pastor. Bendiciones. Amén, amén. Amén. Ya, ahí está, Ahí está. nuestro pastor. 7 años estuvo arrancando, pastor. Pero es más complicado también cuando uno sabe que tiene el llamado, uno sabe que Dios lo está llamando y arranca igual. Claro. Ahí ya, porfiado a veces ya, cabeza dura ya. Y a veces pasa, porque lo que por ejemplo, yo les contaba que yo siempre estuve cerca de mi pastor, siempre vi su proceso, situaciones. Entonces cuando a mí me llamó, yo no, le dije, no, si yo no soy para eso, yo quiero ser evangelista. Yo quería ser evangelista. Y bueno, y ahí porfié. Después el Señor hizo un proceso, me metió un asunto ahí me mandó a predicar ahí a departamental. Yo sabía para dónde iba el asunto, tampoco quería. Al final tuve 2 años y medio enfermo y ahí Dios me procesó fuertemente. Entonces, hay muchos dicen, no, es que yo quiero que Dios me llame así, cosa que no tenga. No, pues si uno no tiene que ser porfiado, Claro. uno tiene que ser obediente. ¿Ya? Y sobre todo cuando uno sabe que es Dios que lo está llamando, con mayor razón hay que ser obediente, porque ahí hay un riesgo tremendo, ¿ya? Porque así como Dios te está llamando, si uno rechaza o uno arranca sabiendo, corre el riesgo de que Dios también lo deseche, porque a veces pasa. Hay que esperar los tiempos, mi pastor. Claro. Hay que esperar Entonces, los tiempos, porque igual pueden salir de nuestras congregaciones, Claro. pueden salir hombres que tengan un llamado, amén, pero ese hombre que tiene un llamado está bajo una cobertura Ujú. y tiene que esperar el tiempo de Dios, Exactamente. amén, porque Así hay es. casos en que el hombre puede aventurarse o decir, no, yo tengo el llamado y si usted no me da la salida, usted no me unge, como que apuran los procesos. No, pues en los procesos Entonces, los procesos hay que ¿cierto? Esperarlo. Dios tiene los tiempos, ¿cierto? Para que puedan salir ordenados, Claro. ¿cierto? Correctamente y puedan tener buenas bendiciones. Así es, pues todo el proceso del Señor es ordenado. Dios no va a hacer nunca algo Claro. de forma desordenada, que no corresponda. Dios siempre va a ser ordenado. De mí, cuando ya el Señor me llevó a trabajar, mi obispo me dijo, ya, vaya, trabaje. Recibimos el respaldo de la obra del Señor. Y cuando ya estuve un tiempo, me llamó como encargado de obra. Estuve 3 años como encargado de obra. Y a los 3 años Dios confirmó el ministerio y me ungieron pastor.
Mi pastor Abraham, podríamos, bueno, los hermanos, a lo mejor la gente, alguien que tenga a lo mejor un deseo allí ferviente por el ministerio, ¿qué le podríamos decir a esa gente? ¿Cómo puede una persona darse cuenta o saber que Dios lo puede estar llamando al ministerio? ¿Cómo podríamos decirle a los hermanos o a la gente porque a lo mejor la gente se pregunta, porque puede que un hermano tenga el sentir de decir, yo amo esto y yo quiero ser pastor. Bueno, ahí en 1 Timoteo capítulo 3 justamente habla Pablo diciendo que el que anhela obispado, buena cosa que era, el que anhela el ministerio, una buena obra, dice, obra, la misma palabra que usted decía ahí en Mateo 9 cuando decía, ¿verdad? Que Dios envíe obreros. Claro. Porque Dios no quiere capataces, pues Dios no quiere patrones de fondo. Claro, no quiere patrones de fondo, no quiere gente de casco blanco, sino con los cascos azules y los amarillos, es decir, los obreros. Y por eso dice que anhela obispado, buena obra. ¿Y está hablando de qué? De esa obra, de ese trabajo. Claro. Porque en la obra se trabaja. Usted pasa por una construcción, ¿qué están haciendo los obreros? Trabajando. Claro. Bueno, hay algunos que sacan la vuelta, pero ya es otro tema. Sí. Pero necesariamente el que anhela obispado, buena obra desea. Pero claro, ¿cómo puedo yo saber si tengo el ministerio o no? ¿Cómo yo puedo saber que va para allá mi visión o mi trabajo en la obra del Señor? Yo creo que eso lo da la convicción de que Dios le habla a la persona. Dios, cuando Dios nos habla y Dios nos da señales de que somos llamados al ministerio, también nos da convicción de lo que hemos recibido. ¿Me entiendes? Yo creo fielmente que cuando Dios llama a alguien, Dios trata en forma personal con la persona. Y hay un mover de Dios y Dios empieza a obrar de tal manera, ¿cierto? Que va provocando una convicción. Entonces estamos hablando de un proceso, lo que decíamos al principio. ¿Se acuerdan que nadie amanece por la mañana diciendo yo siento el ministerio pastoral? Mire, podemos ver, y además que, por ejemplo, yo puedo tener llamado. Por ejemplo, yo soy pastor de un ministerio. Y alguien viene y me dice a mí, ¿sabe, pastor, que el Señor me habló de que yo tengo el ministerio de ser pastor? Pero Dios tiene que tratar también conmigo. Ya, y eso aquí quería. Y entonces hay una parte donde Pablo también parece que le habla a Timoteo, le dice, o sea, viendo el ejemplo, sé ejemplo de los demás, ¿cierto? En conducta, en amor, en fe. O sea, son las virtudes que tiene que ir viendo el pastor o la persona que está, ¿cierto?, bajo el alero de un pastor, ¿cierto?, para llegar. O sea, yo al menos, y yo sé que todos ustedes, ¿cierto?, y es más, yo nunca anduve poniendo cabeza, mi pastor, únjame como, ¿me entiendes? Sino que yo sabía que Dios estaba tratando conmigo en mi intimidad, que yo estaba llamado para el pastorado. Yo ya me lo había dicho, él trató conmigo. Claro. Pero ahora está la otra parte en que Dios tratara con mi pastor, porque yo no me puedo ungir solo. Correcto, y ahí mi pastor tiene que ver. Pero la Escritura lo establece claramente. O sea, hay requisitos que la Escritura establece para los ministros. Claro. Si alguien me viene y me dice, ¿sabe, pastor? Yo tengo el llamado, pero yo veo los requisitos y anda bastante lejos, así le siga participando. Tenéis que llegar a esto. O sea, mira, aquí están los requisitos. Claro. Si podía hacerlo todo, entremos a conversar. Porque la gente, yo he visto gente, hermano, que dice, no, yo tengo el llamado y tienen como 4 matrimonios. Sí. Entonces no puede ser. Esos requisitos, mi pastor, que usted habla justamente, me imagino que está hablando ahí de 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Y Tito en capítulo 1, que también expresa, ¿verdad?, las características. ¿Hay un llamado? Sí, tenemos un llamado. Aló, que el Señor le bendiga. ¿Con quién hablo? Aló, siervo, amado. Amén. Habla con el hermano Johnny. El hermano Johnny Ferreira. Johnny Ferreira, ¿de dónde nos llama? De aquí, de la Florida. De la Florida, gloria al Señor. De la Florida. Ya. Baje un poquito el volumen de la radio para que no se acople. O del teléfono. El Señor lo bendiga, siervo amado. Dios le bendiga. Bendiciones. ¿Cómo estamos? Bien, siervo amado. Cuéntenos, ¿por qué nos llama? Para saludarla nomás. Aló. Ya, bajen la radio, por favor. Eso, bajen la radio, por favor. Puso voz de mando. Gloria a Dios. Ahí puso autoridad el hermano Johnny.
Baje la radio, por favor. Ahí está. Ya, mi hermano Johnny, Dios le bendiga. Cuéntenos. Siervo, que estaba escuchando yo, lindo lo que están hablando ustedes, pues, amado siervo. Resulta que yo, siervo amado, cuando tenía como 15 años, 15, ya. mire, como tenía 15 años yo, y nosotros, la iglesia de nosotros, era una iglesia muy bendecida, o sea que tenía muchos membresía, ¿entiende usted? Ya. La iglesia se llenaba, siempre se llenaba la iglesia. Entonces, yo en ese tiempo me gustaba el evangelismo, po. Ya. En ese tiempo, porque yo nací en el evangelio, ¿ah? Ya, gloria a Dios. Yo nací en el evangelio. Entonces, me gustaba, ¿sabe, pastores? Me gustaba harto el evangelio. Me gustaba predicar en la calle, me gustaba andar predicando en las micros. Ya. Y el pastor que los dirigía a nosotros y a elegir un pastor, ¿entiende usted? De toda la iglesia. Ya. Entonces, habían hartos hermanos que eran candidatos. Ya. De todos los hermanos que habían. Oiga, pastor, ¿sabe qué? Cuando dijeron que quién eran los candidatos, yo me quería morir porque resulta que a mí me han elegido, imagínese, para ser pastor. Ah, era uno de los candidatos. Era uno de los candidatos que había. Y Ya. habían hartas personas más, pues, pastor, Ya. que habían como, mire, ahí, los candidatos eran como 4 o 5 eran. Ya, mire. Y cuando me dijeron, me nombraron a mí delante de todo, ay, yo me quería morir. ¿Sabe usted que a esa edad, imagínese, con 15 años? Con 15 años y candidato al pastorado. Pero, Ay, Dios mío. pastor, entonces resulta que yo decía, mire, yo no soy casado. No, pues, No tengo, el primer requisito que sí, tenía que ser casado. obvio. Entonces, yo decía, ¿cómo a mí me han elegido siendo que yo no soy casado? En primer lugar, yo me desesperaba por eso. Ya. Decía yo, ni siquiera ni pololeo todavía, decía yo, y me quieren elegir. Oye, estaban bien perdidos. Ya, los está. hermanos casados, hermanos que tenían el pelito blanco, ya, lo querían elegir. También estaban de candidato a pastores. Ya, Y mire. yo, un muchacho, un niño. En 15 pastor, años, ya. que Qué terrible. un niño. Entonces, por eso me desesperaba tanto. Ya. Y después supe la cuestión como era, po. Ya. Resulta que el pastor que mandaba todo ahí, el presidente, Ya. lo que quería, ¿sabe por qué me eligió? Porque me iba a dar la hija para que me casara con ella. Y ya, y de ese día me iba a dar la hija, entonces como me iba a dar la hija, me iba a ser pastor, po, Ya. de todos los que estaban ahí elegidos. Ni le preguntaron a usted, se le. El pastor, Ya. resulta que el pastor dijo, después porque eran los días que tenían que irse a bautizar. Entonces dijo, después que de los bautizos, dijo, vamos a elegir entre todos los hermanos que estén de candidato al pastor de la iglesia. Entonces, después, cuando llegaron los bautizos, fueron a los bautizos, todos fuimos a todos los bautizos ya. Después llegamos en la tarde, y ya en la tarde se hacía la reunión y se elegía el pastor. Entonces, llegamos en la tarde y dijeron, los hermanos, ya, ahora vamos a elegir al pastor. Conforme al corazón de Dios, pues usted sabe, ya. pastor. Ya. Conforme al corazón de Dios y hacer el ungimiento. Entonces, empezaron los hermanos a elegir a los candidatos. Ya, este no, Ya. ya me estaba desesperando ya, porque ya quedan como 2 nomás que tenían y yo con 3. Entonces, ¿sabes? Cuando de un repente eliminan a los otros soy que yo nomás de nuevo. Entonces, y dijo delante, ¿y sabe cuánto habían almas, pastor? Como más de 800, o sea,
con 800 almas ahí. ¿Cómo se llama el hermano que está? ¿Cómo se llama usted, hermanito? De la iglesia, pues, pastor, era. ¿Cómo se llama usted? ¿Ah? ¿Cómo se llama usted, hermanito? Johnny Ferreira. Johnny Hermano Ferreira. Johnny, hermano Johnny, cada cual en sus ministerios, los concilios, cada cual en los ministerios y concilios llaman como ellos quieran. Sí, pues, En el fondo lo que vivió usted, la experiencia que tuvo usted, bueno, usted sabe si eso está bien o está mal. Pero espérese, pues, pastor, para contarles, mire. Entonces resulta que cuando me dijeron los siervos que había, porque habían altos pastores, habían obispos, era el ungimiento un pastor, pues pastores. Habían diáconos, habían evangelistas, Ya, y habían presbíteros, habían hermanos de la sí, le misión. entiendo, siga. Entonces, ¿sabe? Y cuando me dijeron ya el hermano Johnny, él va a ser el pastor de la iglesia. Oh, Y ya. entonces, mire, se paró un obispo, el obispo dijo, y ya el hermano Johnny dijo, a este joven dijo, porque se va a casar después, dijo, mire, pues. Entonces, dijo, le vamos a dar una iglesia con 80 personas. Ya. Me iban a entregar una iglesia completa, pastor. Con todo, Ya. todo la iglesia, po. Entonces, con 80 personas. Entonces yo me desesperé tanto, pastor, pero me desesperé tanto, que sabe usted que cuando ya dijeron, yo dije no, y ya hablé yo, pues pastor. Ya. Dije, yo no acepto, dije yo, porque resulta que yo soy soltero y a mí no me gusta el pastorado, porque yo sé lo que es el pastorado, aunque yo soy jovencito y todo, pero sé lo que es el pastorado. Hermano Johnny, yo creo que bueno, usted al decir que no tenía claro que eso no estaba bien. Las cosas de Dios se hacen serias, las cosas de Dios se hacen No, con sí, solemnidad. porque resulta que Así que sí, qué bueno que usted lo haya desechado, porque si no hubiese estado bien. Qué bueno que nos haya llamado y nos haya contado su experiencia, hermano Johnny. Sí. Muchas gracias. Es que pastor, Ya. Bueno, ahí está. Bueno, ahí tenemos cierta experiencia de hermano Johnny, ¿va? Lamentable experiencia, po. ¿Qué quiere que le diga? Se nos va la hora con el hermano Johnny. Sí. Y hay mucho tema todavía. Así que bueno. Eso nos demuestra cierto a veces los desórdenes que hay, ¿no? Claro. Sí, Por a ejemplo, veces mire, pasa. nosotros mismos, uno cuenta las cosas personales, ¿cierto? Las vivencias que vamos teniendo. Y acá, tiempo atrás, llegó un varón diciendo eso. Yo tengo el llamado, tengo el llamado. Yo le dije, bueno, eso hay que verlo, porque se está llegando hace poco a nuestro ministerio. Resulta que yo lo puse en la puerta, porque uno tiene que ir probando, o sea, los frutos que tiene el hombre. O sea, lo puse en la puerta y no rindió en la puerta. Entonces, ¿de qué llamado me Bueno, está diciendo? lo que decía mi pastor antes del llamado del hermano Johnny, a quien le mandamos un saludo, hermanito Johnny, perdone que tal, pero lo que pasa es que se nos iba el tiempo. Estaba diciendo usted, mi pastor, estamos hablando de los requisitos, ¿no? Ahí en 1 Timoteo capítulo 3, que para poder anhelar el pastorado, el ministerio, el obispado, necesariamente hay requisitos. Y usted decía algo que decía que si no cumples los requisitos, entonces no tienes la opción de ser pastor. Ahora, cuando hablamos de los requisitos, yo creo que según Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, son requisitos que solamente una persona pudo cumplir, que fue Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos el perfil de esos requisitos. Es decir, no es que seamos una foto perfecta de lo que se está reflejando ahí. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros uno de los requisitos dice que tenemos que ser hombres de una sola mujer, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea un matrimonio perfecto, porque todos tenemos situaciones complicadas, situaciones difíciles. Pero Ahí sí lo que se tenemos- refiere es que no tenga dos matrimonios. Claro, pero Derechamente. Claro, y cuando hablamos, por ejemplo, de que sea apto para enseñar, obviamente que un pastor, un hombre que tiene el llamado, tiene que tener hambre por la palabra y poder tener el día de mañana la posibilidad de enseñar. Pero eso no habla solamente de ser un teólogo para poder tener ministerio, Exacto. sino que tú tengas el perfil que el día de mañana, cuando te hagan una pregunta o quieren saber algo, que tú puedas tener una respuesta. Tiene capacidad de Entonces, enseñar. claro, no habla de una foto perfecta, está No. hablando que hay que tener el perfil que piden estos requisitos. Sí. Por eso están los requisitos. Pues, sí, los requisitos están ahí para poder, digamos, a través de eso nosotros hacer como podríamos decir,
como hacer un escáner, ¿no? Claro. Y decir, porque Dios va a llamar al ministerio a una persona que tenga un desorden en su matrimonio. No, porque Dios conoce las cosas. Y Dios no va a llamar a alguien que pase por encima de su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Claro. ¿Me entiende? Va a llamar a alguien acorde a la palabra que se establece ahí. No va a llamar a alguien que transgreda completamente las bases bíblicas. Claro. Entonces, de ahí tenemos que partir. Ese es el punto de partida. Yo creo que ese es el punto de partida. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo sé si yo tengo el llamado? Bueno, vea los requisitos. Sí. Y por ahí parta. Claro. Y de ahí tiene que empezar a orar y a pedir que el Señor lo confirme, porque esto es netamente un llamado de Dios. Dijimos que es Dios el que llama, no el hombre. De hecho, cuando, por ejemplo, fue el llamado de Dios a Abraham, y Dios le dice a Abraham, cierto que tiene que, gloria a Dios para siempre, tomar a su gente y salir a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dio la dirección, digamos. Claro. ¿Ah? ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se resistió? No, él obedeció. Y como le decía a los hermanos el otro día en un mensaje, tal vez muchos le preguntaron, ¿y para dónde vamos? No sé, pero Dios me dijo y yo voy. ¿Me entiende? Sí. Tenía convicción el hombre del llamado del que Dios le había hecho. Correcto. Entonces por ahí partimos. Tenemos otro llamado. Aló, que el Señor le bendiga. ¿Con quién habló? ¿Cómo están los príncipes de mi pueblo? Ay, santo. Ahora sí que se nos arregló el programa. ¿Cómo está mi amado Pastor Elvis Rojas Díaz? Dios le bendiga, presidente de la agrupación. Buenos días y buenas tardes, algo que lo está escuchando desde tempranito. Gloria a Dios. y siendo administrado y bendecido por la temática. Un saludo a los tres que están ahí y saludamos a toda la audiencia, a toda la sintonía de la radio por final y también a la novena región, por la 920, allá en Temuco, a nuestro pastor Germito Romero, que está transmitiendo también el programa ya por la radio de Temuco también. Amén, amén. Estaba escuchándoles a ustedes la temática sobre el llamado. Qué importante el tema que están tocando ustedes. Espero que lo que voy a decir en este minutito que quiero ocupar esté a la altura de lo que ustedes están hablando. Pero cuando nosotros entendemos estas temáticas pastorales, primero, siempre un pastor en ejercicio, con la experiencia y con los años, siempre un pastor va a poder entender a otro pastor. Sí, es verdad. Eso primero hay que dejarlo bien claro en estas enseñanzas ministeriales. Por eso que dentro de nuestra teología se habla de una ética pastoral. Y dentro de la ética pastoral hay envergaduras, hay cargos, hay cargos visibles, hay cargos que son muy notorios, porque ustedes hablan del llamado ahí en Timoteo, pero hay otras partes de la Biblia. Por ejemplo, me tomo mucho yo cuando Pablo habla ahí en Romanos, si es que no me equivoco, es el capítulo 12, por ahí por el versículo 7, 8, y cuando dice que uno habla en lengua, otros que se dediquen al servicio, todo, pero Pablo dice ahí, pero hay otros que presiden, y allí Pablo está hablando de una envergadura ya de una persona que tiene ciertas capacidades, elementos de liderazgo, que a lo mejor otros que siendo líderes también, o pastores o ministros, no lo van a poder tener, porque eso también es un don. Es una capacidad que Dios le da a ciertos hombres para liderar. Por ejemplo, vemos el caso de Moisés. Moisés, se dice, todos los estudiosos sobre temas ministeriales y de liderazgo, el gran ejemplo de la Biblia es Moisés, porque Moisés fue líder, fue caudillo, fue legislador, fue juez, fue profeta, o sea, tuvo todas las cualidades para ejercer un tremendo liderazgo. Yo lo quiero acotar esto con mucho respeto, por si hay pastores que están en esta instancia, pero dentro de los métodos míos, cuando yo estudio la Biblia y leo la Biblia y estudio y hablo y predico sobre estos temas, yo he llegado a la conclusión que a la luz de la palabra, porque todos los ungimientos, todas las ordenaciones ministeriales tienen que ser a la luz de la palabra, tienen que ser a la luz de la enseñanza bíblica,
no solo el método ritual, litúrgico de las corporaciones, porque hay corporaciones que a veces mandan más los profetas que la palabra. Claro. Entonces, eso es un peligro. Pero yo en la Biblia, en todos los hombres que en algún momento ocuparon un liderazgo, un llamado, un puesto de eminencia, yo he visto que hay hombres que son llamados por elección, lo elige la gente, la multitud. Claro. Hay hombres que son llamados por nombramiento, en una mesa directiva, alguien. Hay hombres que son llamados por una iniciativa propia, o sea, los tipos son los que realmente quieren de una u otra forma, incluso saltándose a todo el orden bíblico, de llegar al puesto que tiene cierto hombre. O sea, por una iniciativa propia, son hombres que se saltan ciertos procesos. Hay otros que llegan a los ministerios por una sucesión hereditaria, o sea, heredan algo que a ellos no les costó. Ellos llegan por una sucesión hereditaria, se llama. Eso también es bíblico y está en la Escritura. Pero hay un quinto llamado que yo siempre enseño, y espero que todos los que en una u otra manera ejercemos y estamos por eminencia, por cabeza, cumplamos el quinto, que es el llamamiento divino. Y ese llamamiento divino es que tuvo Pablo, tuvo Moisés, y hubieron hombres que fueron instrumentos para llamar a otro hombre al ministerio. Y aquí les tengo un gran ejemplo, por ejemplo, en Números capítulo 27, cuando dice la Biblia del versículo 18 al versículo 23, mira que hay un llamamiento de una persona que fue un buen segundo, nunca fue un buen primero, él fue un buen segundo, pero haciendo un buen segundo, Dios tenía un llamado para él, para una labor específica, que era heredar, repartir y conquistar la tierra, algo que con todas las facultades que Moisés tuvo, no lo pudo hacer. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, fíjese, o sea, primero el que da testimonio de otro hombre en la congregación para ser llamado al santo ministerio, el hombre que lo está formando. Sí. El hombre que conoce a ese hombre. ¿Cómo puede ser una persona estar en el ministerio cuando no tuvo un pastor, no tuvo una cobertura, no tuvo un mentor, no tuvo un consejero, no tuvo alguien que dé fe de esa persona? Entonces dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, tu discípulo, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Fíjese que Josué se caracteriza porque tenía un espíritu diferente a los demás en el llamado. Josué siempre fue un tipo de carácter leal y obediente. A eso se refiere la Biblia cuando dice, porque en él hay espíritu. Y Moisés estaba resaltando el carácter, la obediencia y la lealtad de Josué. Y dice, y pondrás delante del sacerdote Eleazar, fíjese, autoridad eclesiástica, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea, otra facultad de las que tienen, o de los que tienen que dar fe de un llamado en la congregación. Claro. Es la gente que conoce a ciertos tipos para llegar al ministerio. Y pondrás tu dignidad, y mire, dice la Biblia, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. ¿De qué dignidad? La dignidad de Moisés, su liderazgo, su ejemplo, su comportamiento, su integridad. Ya pues digan amén ustedes. Sí, amén, estamos aquí. Estamos escuchando atentamente. Entonces la Biblia dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová por el dice por el dicho dice, y todos los hijos de Israel le obedecerán y estarán con él. Era el sello del llamado. Amén, amén. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y mire, y dice, escuchen, y puso sobre él sus manos. Amén. Y le dio el
y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. O sea, que los llaneros solitarios, los pastores solos, los pastores que no reconocen un concilio, una cobertura, por eso es que la agrupación es muy importante. Sí, amén, mi pastor. Es muy importante porque, como decía el pastor Marquito, y ustedes también expresaban, el pastor Carriel, de que es tan importante a veces cuando estamos unidos, estamos afiliados, estamos trabajando, a pesar que ustedes tienen sus propios ministerios, sus propias iglesias, sus propias gentes, pero en tener roce, en dialogar, en conocer a otros pastores, a otros líderes, son fuente de inspiración. Sí, amén. Para poder seguir luchando y trabajando, porque todos ustedes y yo siempre vamos a tener líderes con inspiración, que nos inspiran a nosotros. Sí, amén, correcto. Y eso no lo podemos negar, porque hay tipos que tienen un liderazgo cristiano que es muy evidente, tienen integridad, tienen amor, tienen una autoridad tremenda, tipos que han usado tremendas métodos de estrategia para hacer buenos trabajos, tienen mente para eso, tienen sabiduría, son tipos que transmiten una tremenda motivación, son tipos que son habilidades, una tremenda habilidad, son habilidosos en lo que hacen, tienen una tremenda convicción, tienen perspectiva del trabajo, tienen como una película clara, y lo más grande, que uno los reconoce que tienen un llamado verdadero y genuino del Señor. Entonces estos 9 elementos siempre se enseñan dentro del liderazgo: integridad, amor, autoridad, estrategia, motivación, habilidad, convicción, perspectiva y llamamiento. Es muy importante porque ustedes hablaban que los institutos, los seminarios no hacen pastores, no hacen ministros, claro, no hacen. Lo que transmiten solo es cierto conocimiento, una práctica, la práctica en la que hace al ministro. Puede haber mucho conocimiento, que es bueno, pero esos sinsabores, esa experiencia, esas heridas, esas cicatrices, esos sinsabores, esos momentos oscuros, esos momentos amargos, esos momentos de llanto, de tristeza, esos momentos de soledad, esos momentos de deslealtad, de traición, eso lo vive la persona y Dios. Eso es un trato entre Dios y la persona. Y cuando está el llamado, bueno, aprende el hombre que Dios lo llamó a ponerse en pie, a sobrepararse en sus pies y a seguir con la labor que Dios le encomendó. Amén. Y pastores, muchas gracias, discúlpenme que me haya tomado este minutito y medio, pero quería traer esta opinión acá para los que están en la sintonía. Así que un abrazo grande, Dios me lo rebendiga, y estamos en contacto. Y que puedan seguir con el programa también. Un abrazo. Un abrazo, mi pastor Elvi, gracias. Amén. Dios les bendiga mucho. Un saludo a mi pastor Elvi. Importante intervención, ¿cierto?, del pastor Elvi. Nos aclara bastantes puntos, ¿cierto?, con respecto al llamado. Bueno, él decía una verdad que es muy obvia, que cuando uno tiene un llamado interno, necesita una confirmación externa. Y lo hizo Moisés, poniendo las manos sobre el que era el buen segundo. Usted sabe que la gente quiere ser siempre el número 1, pero hay que ser un número 2 para poder ser un buen número 1. Y ese llamado interno necesita necesariamente ser confirmado externamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y podemos equivocarnos. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces podemos tener muchos deseos, muchos anhelos, pero puede ser una emoción, un sentir humano. Por eso es que el llamado interno que supuestamente ese hermano, ese hombre de Dios tiene que necesariamente tener una confirmación. Y para eso Dios puso líderes, puso pastores, lo que puso, lo que hizo Moisés, pues nosotros como líderes también tenemos que ver ese llamado, ¿verdad?, en los hermanos, para poder, como decía la Biblia, ¿no?, poner las manos sobre los que van a tener liderazgo. Sí, donde se grafica también esa confirmación externa, ¿ya? Y luego se traduce en una convicción total del que fue llamado, ¿ya? Que fue cuando Eliseo llamó, cuando Elías llamó a Eliseo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, dice: partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat,
que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahí está el llamado. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria al Señor. Qué lindo. Ahí tenemos, ¿cierto?, cómo el profeta pasa por delante de Eliseo y le coloca el manto. Sí. Ese es un llamado. Claro. Ese es un llamado claro de que él estaba llamando, ¿cierto?, al oficio profético. Gloria al Señor. ¿Y qué hace él? Él va para allá y le dice: te ruego que deje de besar. Y le dice: ve y vuelve, porque no soy yo el que te llamo, es Dios. Ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Yo no te he hecho nada. Claro. Lo que hizo fue Dios. Entonces, ¿cuál fue la convicción, cierto, de este, gloria al Señor, de este Eliseo que mató a los bueyes? Sí. Los bueyes que él estaba usando para arar, los mató. Recibió el llamado. Tomó el arado, lo ocupó para cocer la carne y la dio al pueblo. Y eso da una señal de que el hombre dice: ya, de aquí mi vida cambia. O sea, de aquí yo no vuelvo a arar la tierra, de aquí yo no vuelvo a trabajar con los bueyes. Por eso los bueyes están de más. Y los mató, ¿cierto? Y tuvo la convicción total. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando Dios llama a un hombre, Dios llama a una persona, está esa convicción de Dios, ¿ya? Que es confirmada, como decía Pastor Elvi, con una confirmación externa. Claro. Ahora, esa confirmación externa obviamente tiene que ser a través de alguien, ¿cierto?, que lo formó. Claro. Porque nadie se va a formar solo, si ese es el tema. Claro. Ya hay gente que dice: no, yo soy pastor, y llegan, se mandan a cambiar, se ponen a hacer culto en tal parte y nadie los mandó, se mandaron solos. Entonces eso tampoco es correcto, no debe ser así. Tenemos otro llamado. Aló, que el Señor les bendiga. ¿Con quién hablo? Bendición, mi nombre es José Albornoz. José Albornoz. Sí. ¿De dónde nos llama, hermano? De acá de Huepi, del Biobío. Del Biobío. Gloria al Señor, de allá de la región del Biobío. Sí, ¿Usted es pastor, encargado de obra? No, yo viví con un pastor toda mi vida. Estuve al lado del pastor hasta que se murió. Ya. Conozco harto sobre el tema y créanme que hoy en día estamos llenos de personas que desean tanto el pastorado, tanto, que lo anhelan tanto como que si fuera tan fácil. Yo creo que una persona que realmente el llamado de Dios tiene que haber vivido toda su vida al lado de un pastor, haber estado al lado de un pastor, haber visto lo que un pastor llora, haber visto lo que un pastor sufre, las traiciones, el dolor, ver cuando muchas veces, ¿cierto?, los pastores en su soledad se entierran buscando el consuelo de Dios, porque ni siquiera de los que están al lado encuentran un consuelo. Es tan fácil hoy en día, es tan fácil decir: no, yo tengo el llamado, no, que yo quiero ser pastor, es que yo quiero ser aquí, yo quiero ser esto, pero ¿y vivido lo que tu pastor ha vivido? Cuando nosotros analizamos toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, una persona que tiene un llamado de Dios es una persona que tiene que haber vivido al lado de una persona que fue llamada por Dios. Todos los hombres que fueron llamados por Dios estuvieron al lado de un gran líder. Claro. Pero créeme que cuando un pastor sufre, cuando un pastor llora, cuando un pastor se siente en agonía, muchas veces a punto de tirar la toalla, créeme que todos corren, le pasó a Jesús. En su momento de agonía, todos corrían, quedó solo. Así es. Entonces cuando una persona habla sobre el pastorado, son tantas cosas que juntar. Por ejemplo, para el llamado, yo pienso que muchas veces nosotros hablamos de los varones, pero nos hemos preguntado muchas veces si la esposa está de acuerdo, si la esposa va a hacer un aporte, porque el pastorado no solamente lo lleva el pastor, también lo lleva la compañera que está al lado. Sí, correcto. Y cuando el hombre es llamado, ¿cierto?, y la mujer que tiene al lado le dice: no, pues yo no quiero.
Entonces, es tan peligroso hoy en día, aparte que imagínense, hombres que nosotros hemos visto, ¿cierto?, que han sido llamados al Evangelio y por ese motivo en la vida están desviados, porque lo ha corrompido el amor al dinero, porque lo ha corrompido, qué sé yo, el afán de la vida, porque sinceramente cuando nosotros hablamos del Evangelio y tener un puesto dentro de la iglesia, ¿cierto?, ya sea evangelista, sea pastor, sea como sea, esto es un buen negocio, y estamos bajo peligro todos los días de nuestra vida mientras nosotros vivamos y tengamos un llamado o estemos bajo un ministerio. Todos los días de nuestra vida es un peligro terrible, porque en cualquier momento nosotros podemos caer en la tentación de la avaricia, porque sinceramente esto es un buen negocio. O si no, no habrían iglesias si esto no fuera un negocio, ¿cierto? Si esto no se pudiera sustentar, si viéramos que el hombre no se está rico por esto, entonces nadie desearía un llamado. Entonces cuando vemos los peligros, vemos todas estas cosas que ocurren, sinceramente yo me duele ver que los hombres hoy en día lo único que desean es un puesto, están tan deseosos de poder tener un puesto y nunca han pagado el precio de Así es, pues, pasa eso mucho, mi hermano, porque cuando no hay un llamado y la gente mira con los ojos equivocados el tema del pastorado, obviamente ya en ese inicio ya está dando a conocer que no hay un llamado genuino del Señor. Porque cuando hay un llamado genuino de Dios, jamás vamos a ver la obra del Señor como un negocio. Porque nunca ha sido un negocio, ni va a ser un negocio. ¿Ya? Entonces ahí ya en ese inicio, en ese punto, ya está demostrando con crece que nunca hubo un llamado. Correcto. Amén. Entonces, lamentablemente, hoy día vivimos en un mundo, ¿cierto?, con tantas cosas y con tanta ambición en la gente, con tanta maldad, gloria al Señor, que muchos han tomado esto de otra forma. Pero créame, con todo mi corazón le digo, todo aquel, ¿cierto?, que ha tomado algo que no le corresponda, realmente va a tener su pago, porque así lo dice la Escritura. Sí. Gloria al Señor. Entonces, uno no debe entramparse ni tampoco, digamos, bloquearse pensando de que hay esto, otro. No, lo que usted como hijo de Dios tiene que hacer, ¿cierto?, es servir al Señor, buscar una iglesia de sana doctrina, donde haya un hombre con un llamado del Señor, y servir a Cristo y ser fiel al Señor hasta que Él venga. Amén. Y lo más importante, por lo más importante, claro. Que realmente aquel que tiene el llamado aprenda a vivir los dolores que el pastor vive. Y después piensa con los 5 sentidos si realmente es que es simple, pues, hermano. Si alguien se mete en este llamado y no sabe lo que está haciendo, no tiene el llamado, no va a poder aguantar nada, hermano, no va a poder. Y por eso que hoy día vemos iglesias con desorden, con desviación de la palabra, con cosas tan terribles que a veces ocurren, porque es gente que nunca ha tenido el llamado y trata de sustentar de una o de otra forma, metiendo el mundo, metiendo situaciones que no corresponden, ¿cierto? Mezclándose con quien no debe mezclarse. Entonces ahí también es una demostración que esa persona que hace eso nunca lo llamó el Señor. Así que por eso están las señales, pues, sí, las señales son inequívocas. Nos damos cuenta inmediatamente cuando haya quien tiene un llamado o no tiene un llamado. Amén. Yo, porque en las redes sociales están todos escuchan un mensaje, ¿cierto? ¿No? Que se tiene para grandes cosas. Yo sabía que más vivo la vida en el Evangelio, más tiempo que tiempos mejores no vendrán. Exactamente. Así pues, mi hermano, así que hay que orar al Señor nomás, pues, y pedir que Dios nos ayude, ¿cierto? Y los que tenemos el llamado, que Dios nos proteja, ¿cierto? De todos esos espíritus inmundos, ¿cierto? Que muchas veces han desviado a muchos de la verdad. Amén, amén. Que Dios te bendiga mucho, mi hermano, bendiciones y que esté muy bien allá. Nos está escuchando a través de la 920, ¿cierto? Estoy escuchándolo a través de la app. De la aplicación, ya. Claro. Ya. Sí, porque allá en la Araucanía está la 920 y allá estamos saliendo también fuerte por la 920. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga mucho, hermano, bendiciones. Aleluya. Gloria al Señor, mire. Bueno, allá ahí de la Araucanía. tenía una visión objetiva, ¿cierto? De lo que es el trabajo del
lo cuenta porque estuvo al lado de su pastor. Sí, hasta que el pastor partió los brazos del Señor. Bien, pues si eso pasa. Bueno, lo que decía el hermano que llamó ahora recién, como que hay mucha gente que quiere puro el puesto, quiere puro ser pastor. Hay una pastoritis aguditi ahí de una forma excesiva. Cuando justamente la cita que vuelvo a repetir ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 3, cuando habla el que anhela obispado, está hablando el que anhela el oficio, no el puesto. Sí. Es decir, aquel que anhela el trabajo, la labor pastoral y no el puesto. Porque hay quienes anhelan el puesto nomás, pero no el trabajo, no el sacrificio, no el esforzarse, no el amar la obra, no el apacentar, ¿me entiende? Pero claro, hay gente que lo único que busca es el puesto y no el oficio. Claro. Así es. Ahí hay que tener cuidado, porque uno, claro, está bien de que, cierto, el oficio sea, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Lo que pasa es que el oficio, el trabajo, cuando hablamos de oficio hablamos del trabajo pastoral. Y el trabajo pastoral es difícil, es un trabajo arduo, un trabajo... Imagínense, los pastores a veces no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque hay una cosa, que el ministerio, que el hermano los llama a uno a las 3 de la mañana, que la hermana, la familia, pastor, venga a orar. Es un trabajo que no cualquiera está dispuesto a poder ejercer. Por eso es que la gente, en vez de buscar el oficio, busca el puesto. Claro, por eso ese es el objetivo de, cierto, que tiene el pastor llamado. O sea, es el punto, ¿cierto? El servir, el serviciar, ¿cierto? El amar las almas, ¿cierto? El pastorear, el apacentar. Pero el que mira el oficio, ¿cierto?, en forma personal, egoísta, o mirando lo monetario, ¿cierto?, como decía como ganancia hermano, deshonesta. Como hacer negocio, ¿cierto?, de un llamado, hay mucho. Pero como decía mi pastor Abraham, tendrán que dar cuenta el día de mañana. Va a llegar un minuto en que van a tener que todos dar cuenta delante de Dios. Tendrán que dar cuenta. Entonces nosotros le damos gracias al Señor que no estamos en esa posición, porque uno siente el llamado del Señor. Uno siente el llamado del Señor y uno no está por eso, sino que uno está por ser servicial, ¿cierto? Y por trabajar conforme a los propósitos que Dios nos ha llamado. No para enriquecernos, sino que es verdad que Dios bendice, ¿cierto? Yo tenía un cacharrito, el Señor me bendijo, vamos prosperando, porque muchos también cuestionan a veces cuando, o sea, el pastor tiene que ser el pobre, el pastor tiene que vivir en una ruca, pero resulta que el pastor así tiene como, que ser taxista. Claro, resulta que la membresía es bendecida. Amén. Y uno se goza cuando la membresía es bendecida porque es parte, ¿cierto?, de la mano poderosa del Señor que nos bendice, pero cuando el pastor es bendecido es cuestionado. Y que el Señor nos ayude por eso. Amén. Sí, pues todos pasamos por eso, sí, cuando somos bendecidos, Dios nos bendice. Ahora, hay una diferencia también. Sí, cuando Dios bendice a un pastor, toda esa bendición uno la vuelca a la obra, la vuelca a trabajar, a seguir con lo que Dios le ha dado. ¿Ya? Porque es muy diferente aquel que busca la riqueza, porque el que busca la riqueza la busca para sí, la busca para poder, ¿cierto?, satisfacer su ego, sus necesidades y todas sus cosas personales, y los míos míos y estos míos y nada más, pues, y la iglesia, bueno, ahí se la arregla. Claro. ¿Ya? Pero el siervo de Dios que es bendecido siempre va a volcar toda su bendición a seguir trabajando por la obra. Sí. Eso es distinto, eso es diferente. Todo lo que Dios a uno le da, le prospera, le avanza, es para seguir avanzando en la obra del Señor. Y lo aporta a la obra. Y lo aporta a la obra, lo sigue avanzando, ¿ya? Por eso que hay una gran diferencia entre el pastor que es bendecido para enriquecerse a sí mismo y satisfacer sus propias necesidades, a un pastor que sí es bendecido, pero que también volca toda su bendición a la obra del Señor. Sí, o sea, se nota esa diferencia, eso se nota en la iglesia. El Señor nos bendiga. Así que por eso que hay una gran diferencia. Si un pastor puede ser muy bendecido, puede tener, Dios lo puede bendecir enormemente, pero se nota cuando él volca todo eso a la bendición de la iglesia, a la obra del Señor, al trabajo con los hermanos. Está constantemente haciendo lo que tiene que hacer. Y ahí está el peligro, claro. Porque hay muchos pastores que comenzamos de la nada,
Y comenzamos bien, hombres que han sido llamados por Dios, hombres que tienen el llamado, tienen el ministerio, han ejercido lindamente el ministerio, pero claro, lamentablemente por eso el tema económico, cuando la cosa se va viendo positiva, se va viendo en beneficio del pastor, lamentablemente caemos en las redes de esto de la avaricia, que al final nos desviamos y terminamos mal. Claro. Entonces, ahí hay una clara señal cuando eso empieza a ocurrir. Así que por eso que todos nosotros siempre estamos preocupados de la obra. Yo sé que yo conozco pastores súper bendecidos por el Señor, que Dios los ha bendecido enormemente. Pero uno mira sus ministerios y ellos siempre están ahí, siempre están aportando, siempre están ahí, a veces entregando más de lo que debiera, ¿cierto? Para que la obra del Señor avance. Entonces ahí uno se da cuenta que esas bendiciones... A esos pastores hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que considerarlos, hay que someterse, hay que tener un cariño especial por esos pastores, porque son hombres de Dios, pues son hombres que no solamente están... Y han pagado un precio. Correcto, que no están solamente si las cosas no llegan por llegar, de espectadores, sino que ellos son protagonistas del mismo trabajo ministerial como cualquier hermano. Claro. Porque en el fondo tenemos el llamado, pero el trabajo lo hacemos igual que cualquier hermano, porque también vamos al punto prédica, también predicamos, también visitamos, también vamos a los hospitales, pero claro, cuando tu pastor no predica, no visita y solamente recibe, entonces cuánto más amar a esos pastores que realmente están en la obra. Sí. Claro, y se vuelven igual como los trabajadores que van a la pega. Hoy día culto ir a la pega. Claro. Y nada más, entonces no. Como cumplir, ¿no? Como quien cumple. Voy a llegar a la oficina, voy a llegar más tarde. Claro. No, pues un pastor no tiene horario. Si uno tiene que salir, sale, tiene que llegar tarde, llega tarde, tiene que volver a salir, vuelve a salir. Porque todo lo que Dios le ha dado lo vuelca a la obra, a la bendición. Sí. Entonces, ahí se nota la diferencia. Podríamos decir que el ministerio es lindo, pastores. Sí, no, sí, yo amo el ministerio. Yo ahora que llevo precioso, 21 años como pastor, ministrando, predicando, enseñando, motivando, yo estoy preparando a unos hermanos para el ministerio. Pero para ese ministerio que Dios les puede dar como no les puede dar. Porque ellos lo tienen súper claro. Ellos son los oficiales de la iglesia, que yo ya llevo bastante tiempo, 1 año y medio, entregándole doctrina, enseñándole la palabra, enseñándole los temas bíblicos, para que cuando el día de mañana Dios los llame, ellos tengan una base bíblica para poder, como decía Timoteo 3, tener el perfil de aquellos que son aptos para enseñar. El ministerio es lindo, el ministerio es maravilloso. Yo amo el ministerio pastoral, independientemente a todos los sinsabores que uno puede vivir, pero yo amo este ministerio. Yo daría mi vida por el ministerio, por la obra, por las iglesias que Dios nos ha dado. Yo creo que todos los hombres de Dios que han sido llamados por Dios aman la obra de Dios, darían su vida por la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos tenido que pagar nosotros el arriendo del local? ¿Cuántas veces hemos estado predicando solo en la iglesia cuando comenzamos? Amamos la obra. Por eso yo considero y creo sinceramente que la obra es muy linda, pero tiene sus sinsabores, sus momentos difíciles, pero para eso necesitas el llamado de Dios, porque si no lo vas a aguantar. No lo aguantas. Y ya también, quiero enviar un saludo, ¿cierto? Hermano Víctor Figueroa, que él hace poquito, el 28 de este mes, se fue a Coquimbo, encargado de la obra del Señor. Amén, también, ¿cierto? Ahí preparado, lo preparó y lo llamó el Señor y tuvo una obediencia, pero preciosa. Por eso sé que Dios lo va a bendecir enormemente. Amén. Amén. Porque fue muy obediente al Señor. Y es que él va a cosechar lo que sembró. Apenas el Señor le habló, él dijo amén, y tiró para atrás sus planes, porque tenía sus planes por ahí por el sur. Dijo, no, ahora yo me voy como al norte, y para allá me mandó el Señor. Así amén. Mi pastor, hay hermanos que han escrito, y perdone que lo interrumpa, pero aquí hay una hermana que hacía una pregunta, ¿no? María Magdalena Cruz Traverso dice: Dios le bendiga en este día, le saludo en el amor del Señor. Una pregunta: ¿por qué hay pastores que no aceptan que muchas veces están equivocados y no aceptan que los critiquen? No sé si criticar, porque es malo criticar, pero no aceptan que a lo mejor se les diga que su actitud no es buena. ¿Por qué? Porque hay pastores que no aceptan eso. Ya, pero es que ahí, es que según la situación, porque uno siempre acepta lo que la gente le pueda decir. O según la crítica. Claro, es que
Cuando criticamos, nunca la crítica es buena, hay críticas constructivas, sin duda. Claro. Pero cuando hablamos de crítica, esa crítica de que usted no acepta lo mal que está, claro, a lo mejor hay pastores que son medio soberbios, medio altaneros, que son estos como patrones de fondo, que aquí el que manda soy yo y yo nunca me equivoco. Bueno, hay pastores así, lamentablemente, que hay pastores que tienen un autoritarismo, que la autoridad que Dios les ha dado se ha convertido en un autoritarismo. Y obviamente responden y no aceptan ningún consejo de alguien que le pueda decir, pastor, mire, considero que usted no está bien. Pero el hombre de Dios que es llamado por Dios y se mantiene en la línea del llamado de Dios, va a saber recibir esa crítica constructiva, ese consejo, y el día de mañana la tendrá que considerar, si es que realmente está equivocado o no. Ahora, porque yo dije depende, porque a veces la iglesia cree que hacen las críticas, pero muchas veces no van donde tienen que ir. Siempre van por las ramas, siempre por alrededor. Entonces, cuando las cosas se hacen así, nunca es bien recibido. Nunca usted va a tener una buena recepción si usted no hace las cosas como corresponde. Bueno, hay hermanos... Por el conducto que corresponde, ¿me entiende? Porque pueden haber buenas críticas, pero cuando no se hacen por el conducto que corresponde, a veces pueden ser muy buenas, pero dañan, porque no se hacen por el conducto que corresponde. Si usted hace una crítica o hace un comentario, ¿cierto?, por el conducto que corresponde, con el respeto que corresponde, entonces ahí la recepción es distinta. Correcto. Sí. Entonces también hay que ver ese tema, porque en la iglesia a veces hay críticas y no se conducen de una manera correcta. Entonces cuando no se conducen de una manera correcta, obviamente va a tener un rechazo de plano. Claro. Está la otra parte. Claro, entonces hay que ver las dos partes, ¿cierto? De ver de quién viene también, pues a veces hay gente que critica, pero no mueve ni un dedo en la iglesia. Claro, porque usted sabe que hay gente que quiere puro causar daño. Claro, entonces también produce. Por eso que si a mí me hace una crítica o me dice algo a alguien que tiene un buen testimonio, obviamente yo lo voy a recibir bien, pero si lo hace el que no va nunca a la iglesia, el que no se somete nunca, tal vez voy a escucharlo, pero no le voy a dar cierta digamos, garantía, porque su proceder no deja que uno pueda tomar. Claro, entonces ahí también hay que tener cuidado. Entonces yo le aconsejo además, si ella tiene una crítica que hacer, vaya en los conductos normales, regulares, como corresponde, con respeto, con mesura, ¿cierto? Y diríjase a quien corresponda para que así su crítica sea recibida, o por lo menos escuchada. Y si es una persona correcta, o sea, si ella tiene la moral, ¿cierto? Ética, ¿cierto? Como miembro de ese lugar, es una mujer fiel, una mujer honrada, una mujer, no sé, porque tenga todas esas cualidades, tiene la moral como para ir y poder allegarse, como usted dice, bajo el conducto y poder decir esto, no sé, esto no me está gustando, no sé, pero... Claro, porque es eso, porque a veces, no sé, después de la batalla todos son generales, y ese es el tema, sí. Pero cuando las cosas se conducen bien y hay un ministro que no recibe la crítica, bueno, ahí lamentablemente ya vemos una falla del varón, pues lamentablemente no. Uno siempre debe escuchar a los hermanos. Bueno, el pastor, no sé si es Luis Coloma, ¿no? El pastor Luis Coloma. Sí, dice, algunos el único llamado que tienen es de arrepentirse, a dejar de ser insurrecto, deja de ser desordenado. En lo personal, el llamado y Dios me eligió desde pequeño, dice. El Señor se lo profetizó cuando estaba embarazada, su madre, me imagino. Pero es Dios, tiene que elegir, de lo contrario fracasará. Así es. El supuesto llamado. Así es. Así hay varios hermanos, saludamos a los hermanos también del Ministerio Remanente de Dios que están allí, mi hermano Sergio, mi hermano Alfonso, hay varios que están conectados, que Dios también les bendiga. Sí, hay que saludar a la hermana Catiusca. Sí, está la hermana Catiusca. Hay un hermano que me llamó la atención aquí. Hermano Pablo Solorza. Juan Carlos Benavide dice, buenos días pastores, bendiciones, es una gran alegría de ver al pastor José Luis Carrillo, dice, nos conocimos en el mundo. Ay, yo ya estamos bajo la misericordia del Señor, Dios le bendiga muchísimo. No recuerdo quién es el hermano Juan Carlos. La verdad que no lo recuerdo, pero gloria a Dios que estamos en el Señor ahora. Están en el Señor. Amén. Cristo vive, ¿cierto? Bueno, allá en España también lo están viendo mi hermana Andrea Alfaro, mi hermana Loadis. Hay varios hermanos allá en España que también lo están viendo. Gloria al Señor. ¿Ve? Ahí estamos.
Así pues, el llamado, ¿cierto? Siempre un tema, ¿cierto? Que tiene hartas aristas, hartas situaciones, ¿cierto? Que uno tiene que ir viendo. Ahora, me gustaría que un día pudiéramos ver el tema del llamado también, pero cómo responder al llamado. ¿Cómo debemos nosotros? Si hay un llamado de Dios, y yo estoy seguro que es Dios que me está llamando, ¿cómo responder a ese llamado? Eso, yo creo que eso es súper importante. Claro. ¿Ya? Para los futuros ministros. Ahora estamos hablando del antes del llamamiento y lo que usted dice es después, cómo yo recibo el llamado. Cómo yo recibo y cómo yo voy a responder a ese llamado. Claro. Porque eso es súper importante, porque hay muchos que pueden cometer errores como los cometí yo en su momento. Y Dios tuvo mucha misericordia de mí, ¿ya? Porque bien pudo Dios haberme desechado. Claro. Ya no haberme dado ni una cosa, ya Él tomaba a otro mejor, porque siempre hay alguien mejor. ¿Ya? Pero Dios tuvo misericordia. Y Dios me apretó de tal forma hasta que obedecí. ¿Ya? Entonces, los hermanos dicen, no, es que así me gusta. No, pues hermano, no te equivoqué. Sí, el testimonio mío es un testimonio, es bonito, lo que quiera, pero es un poco vergonzoso para mí, porque yo estoy dando a conocer lo desobediente y lo porfiado y lo cabeza dura que fui. Y eso nunca es bueno. Nunca es bueno resistir a Dios. ¿Ya? Entonces, no nos equivoquemos. Entonces, uno debe enseñar cómo yo debo responder al llamado de Dios. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Enseñarlo para que los hermanos, que Dios tenga un llamado para ellos, o sientan, o crean tener un llamado. Bueno, ¿cómo responder a eso? Porque eso lo va a llevar a una bendición. Sí. O a entender más, o a entender que realmente lo tiene, o que realmente no lo tiene. Pero claro, hay que responder. Y hay que saber responder a un llamado del Señor. Amén. Así que sería bueno buscar, ¿cierto? Esa área de... Bueno, tarea para la casa para los próximos que vienen. Para los próximos foros pastorales, ¿cierto? Sí. Bien, ha sido una bendición poder compartir este foro pastoral. Así que un abrazo a todos los hermanos. Un abrazo al pastor, ¿cierto? De allá de Temuco, ¿cierto? Gloria al Señor. Siempre se me olvida el nombre, pastor Jaime Romero. El pastor Jaime, siempre se me olvida su nombre. Pastor Jaime Romero, ¿cierto? Que está allá en Radio 920, allá en Temuco, así que un saludo grande para ellos. Gloria al Señor. Y mi pastor, ahí aproveche los minutitos para despedirse ahí de la audiencia. Sí, amén. Bueno, ¿cierto? Los saludos vayan para los hermanos de la 9ª región, ¿cierto? Como también a la 8ª región, a Coronel, mi pastor Coloma, que se estaba conectando, así que el Señor le bendiga a mi pastor Coloma y a todos los pastores que también son parte de la agrupación, están también ahí en Coronel, amén. Bueno, que lo pasaron mal ya el mes pasado, parece, con todos los incendios, con todo esto, amén. Mi pastor Luis Coloma, que también, ¿cierto?, nos mandaba un mensaje que estaba muy cerca, ¿cierto?, las llamas de su casa, esperando que nada haya ocurrido, así que les mandamos ricas y grandes bendiciones a todos los que tuvieron la oportunidad de oírnos en esta tarde mañana. Amén. Ya, Ministerio y Días de Culto, aprovechemos. Amén. El Ministerio Viviendo Tiempo de Gracia, que presidido por Misericordia, ¿cierto? Estamos ahí ubicados ahí en la comuna del Bosque, en Los Zafiros 11471, y también nuestro pastor Ramón Alegría, que preside aquí en la comuna Pedro Aguirre Cerda, en la avenida Carlos Valdovino. El número se me olvidó. Pero el Señor bendiga a nuestro pastor. Bueno, gracias a mi pastor por considerarme de nuevo estar aquí en este foro pastoral. Solo decir que el ministerio pastoral es algo muy lindo, muy satisfactorio. Hay muchas cosas contrarias, pero también hay muchísimas cosas buenas y de satisfacción. Así que el que anhela obispado, ojalá anhele el oficio y no el puesto. Amén. Así que saludo a todos los hermanos que estuvieron ahí, mi hermana Carola Rojas, a todos los que estuvieron compartiendo con nosotros también, a los hermanos de España, y nosotros estamos ahí en la Florida, General Regada 690, ahí en el paradero 24 de Coñamaquena. Que el Dios de paz les bendiga. Amén. Ahí será hasta la próxima en su foro pastoral de AYEP Sana Doctrina. Dios les bendiga.